ofreciendo como un servicio para poder gestionar, detectar y responder a las amenazas de ciberseguridad, aprovechando los beneficios que nos da la inteligencia artificial, ¿no? En webinars anteriores habíamos hablado más o menos de primero cómo debería ser estructurado un modelo de ciberseguridad, ¿no? En el que hacíamos una conjunción de personas, tecnologías, procesos y la organización como tal. También habíamos hecho otro webinar en el que habíamos hablado de cómo es que la inteligencia artificial reforzaba los distintos controles de seguridad o soluciones que nos pueden ofrecer los fabricantes actualmente, ¿no? Y en este webinar en específico nos vamos a enfocar a explicar para que ustedes entiendan cómo ahora este machine learning, esta inteligencia artificial, nos pueden ayudar al momento de detectar y dar una respuesta a las amenazas. Y esto visto desde un enfoque de un servicio que en Norben les podemos ofrecer a todos ustedes. Siguiente lámina, por favor. Como una breve introducción, vamos a ver datos de reportes de seguridad del último trimestre del 2019, en el que aún vemos que todas las verticales de negocio, o por lo menos las más importantes, están siendo víctimas de amenazas informáticas, ¿no? Y lo diferente a años pasados es que, pues, por todo este hecho de la pandemia, las empresas farmacéuticas fueron las empresas que rebasaron el volumen de ataques en comparación con lo que antes el que teníamos en la cabeza eran los servicios financieros, ¿no? Por todo este tema de investigación y desarrollo de las vacunas de COVID, este sector ganó más importancia para los ciberdelincuentes, ¿no? Para empezar a lucrar con las debilidades que tienen nuestras empresas, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos observar que prácticamente todos estos eventos, todas estas amenazas que se identificaron en estas verticales de negocio, una vez más, a comparación de años pasados, donde las amenazas eran dirigidas hacia la tecnología, ¿no? Eran dirigidas hacia los servidores, eran dirigidas hacia nuestras aplicaciones, hacia nuestros servicios, ¿no? Ya que pues en ese entonces es ahí donde se encontraban las debilidades de seguridad. Actualmente ya con toda la inversión y madurez de seguridad de las empresas, los atacantes están buscando nuevas brechas para poder acceder a la información corporativa y prácticamente están aprovechando el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario final, ¿no? Actualmente el objetivo de un atacante ya no es identificar las vulnerabilidades del servidor, sino que les resulta más sencillo identificar las vulnerabilidades de los colaboradores, ya que ellos ya cuentan con acceso a esta información confidencial. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil hacerse de ella, ¿no? Esto mediante el uso de técnicas de ingeniería social, como también, inclusive formando equipos de fraude dentro de las empresas para lograr un beneficio adicional, ¿no? Aprovechando los privilegios que tienen dentro los recursos corporativos, los mismos colaboradores, etcétera, ¿no? Y prácticamente todo eso lo vemos representado en estos datos, en los que vemos que la mayor parte de estos eventos fueron ataques dirigidos hacia los usuarios, en los que se llegaron a comprometer credenciales de acceso, lo cual desencadenó a una exfiltración de datos, etcétera, ¿no? Vamos un poco más adelante. Y actualmente los retos a los que estamos
expuestos o nos enfrentamos los departamentos de TI han cambiado por este impulso digital que ocasionó una vez más la pandemia, ¿no? Actualmente los retos a nivel de monitoreo para dar una respuesta adecuada de los incidentes de seguridad son los siguientes. Monitoreo remoto de nuestras fuerzas de trabajo, ¿no? Nuestros retos son monitorear la exfiltración de datos y obviamente prevenirla, monitorear las cuentas de nuestros colaboradores comprometidas y monitorear las credenciales comprometidas, ¿no? Prácticamente, pues ahí, si nuestros colaboradores utilizan credenciales muy fáciles de descifrar, por más que nuestras aplicaciones estén en la nube en modelo software as a service, toda la parte del acceso y la identidad de acceso a estos recursos está todavía de nuestro lado, la responsabilidad está de nuestro lado. Por lo tanto, son factores que tenemos que monitorear y considerar al momento de evitar cualquier amenaza para la organización. Monitoreos de actividad de phishing, ¿no? Como ustedes bien saben, también el tema de la pandemia generó elevadas campañas de phishing con información fraudulenta para así conseguir acceder a los recursos corporativos de las organizaciones, ¿no? Monitoreo de enlaces VPNs y dispositivos remotos, ¿no? Al momento de implementar el modelo de trabajo de teleworkers y no considerarlo, no planificarlo de manera adecuada, no tenemos control ni monitoreo sobre qué dispositivos están utilizando nuestros colaboradores para acceder a nuestros recursos corporativos. Obviamente que se les otorgó un recurso corporativo desde el cual deberían acceder a estos medios. Sin embargo, no hay un control tecnológico o algo que permita monitorear y detectar cuando los colaboradores están haciendo uso de recursos personales en lugar de los recursos corporativos. Y una vez más, al tener a toda nuestra fuerza de trabajo distribuida, el monitoreo de amenazas en modelos tradicionales también se ve muy dificultoso, ¿no? Incluso al estar en el modelo de teleworker, muchos controles de seguridad que los teníamos implementados en nuestras oficinas, ya sea corporativos o sucursales, quedaron pues obsoletos, ¿no? Ya no están brindando los niveles de protección que lo hacían como cuando nuestros usuarios, el 100% de nuestros usuarios, estaban trabajando en nuestras oficinas. Siguiente lámina, por favor. Y además, aquí también tenemos datos duros en los que se puede identificar el nivel de complejidad que representa para las organizaciones todas las actividades de análisis de ciberseguridad y operaciones de seguridad. Y con esto no nos estamos refiriendo al simple hecho de administrar los firewalls o administrar los anti-malwares o cualquier componente de la organización, sino que nos estamos enfocando a la complejidad que hoy actualmente demanda el investigar cada una de las alertas que me generan estas herramientas y poder determinar cuáles corresponden a ataques o incidentes verdaderos contra nuestra organización y nos permitan tomar acciones oportunas que ayuden a reducir el impacto hacia las organizaciones, ¿no? Donde podemos ver que el mayor porcentaje de esta estadística se encuentra entre los que contestaron que al día de hoy es mucho más difícil llevar a cabo la analítica de seguridad y las operaciones de seguridad, ¿no? También por el elevado volumen de alarmas que se pueden llegar a presentar. Esto puede llegar a desbordar nuestros recursos a nivel personas dentro de la organización y ocasionar que existan muchos eventos o alertas que no sean investigadas, clasificadas y atendidas adecuadamente, por lo tanto, desencadenen incidentes de alto impacto para la organización.
¿no? Siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, Orben, el equipo de Orben nos hemos sentado a desarrollar y diseñar un servicio que tiene como objetivo detectar, erradicar y gestionar todas estas amenazas informáticas a las que están expuestas las organizaciones a nivel de dispositivos de usuario y servidores, de tal manera de darle una atención, investigación, atención y respuesta oportuna a cada una de estas con el fin de reducir el impacto que puedan ocasionar para su organización. Siguiente lámina, por favor. Este servicio prácticamente está brindado desde el Centro de Operaciones de Seguridad de Orben, que tiene una ubicación física en Monterrey, Nuevo León, y cuenta con un equipo de ingenieros especializados y certificados en respuesta de amenazas en 3 niveles de jerarquía, ¿no? El nivel 1, donde es netamente análisis y decisión, es donde se depuran las alertas de interés de los falsos positivos. El nivel 2 es donde ya se brindan recomendaciones, se asesora, se acompaña o directamente se ejecutan las actividades de respuesta. Y el nivel 3 es un nivel ya de comité en el cual está conformado por distintos perfiles dentro de la organización que nos pueden ayudar a dar una respuesta a incidentes de mayor complejidad. Este servicio está pensado, bueno, se da en un entorno 24/7 por 365 días al año y las herramientas que se utilizan son principalmente un SIEM, un correlacionador de eventos potenciado con Machine Learning. Específicamente aquí es donde vamos a empezar a hablar de cómo el Machine Learning nos va a ayudar a detectar y dar respuesta a las amenazas. Como herramientas o manos dentro de la organización también se incluye un EDR, una tecnología de Endpoint Detection and Response, de tal manera de poder tomar acciones ante estos incidentes de manera proactiva y así poder reducir, como le había comentado, el impacto que puedan llegar a tener para su organización, como también poder complementar las herramientas para que el equipo de ingenieros del SOC hagan las actividades de cacería de amenazas o threat hunting, de tal manera de identificar amenazas en sus primeras fases, en sus primeras etapas, para evitar que éstas cumplan su objetivo malicioso, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Las metodologías que utilizamos, que utilizamos para el diseño y utilizamos para la operación de este servicio, son metodologías de gestión de proyectos en base a PMI para toda la fase de diseño e implementación y transición del servicio a nuestro centro de operaciones de seguridad, ¿no? Ya que dependiendo de la infraestructura del cliente, se pueden aplicar distintos puntos de monitoreo para poder llegar a tener un panorama muy amplio de la organización y poder detectar, pues ahora sí, un abanico más amplio de amenazas que lo haríamos con una solución de correlación tradicional o investigando eventos independientes en cada uno de nuestros componentes tecnológicos. La parte operativa como tal, los procesos operativos del servicio están alineados tanto a la ISO 20000 en gestión de servicios como a la ISO 27001 para la seguridad de la información, de tal manera de garantizar que nuestros servicios se están ejecutando en base a las mejores prácticas internacionales y no solo criterios de los colaboradores de diseño de Orben. Para la parte de detección y respuesta de amenazas, nos basamos en la matriz ATT&CK propuesta por Mitre, la cual está compuesta por un gran número de técnicas y tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes para comprometer los sistemas actualmente. Y las herramientas que utilizamos también están alineadas a estas matrices de tal manera de, pues, homologar
al momento de la entrega de los reportes y documentar cada uno de los incidentes. Para la parte de determinar el nivel de impacto de cada una de estas amenazas para la organización, nosotros nos basamos en el modelo DRET, el cual nos permite plantear un nivel de impacto más adecuado para cada organización, ¿no? Ya que pues las herramientas de ciberseguridad como tal ya cuentan con sus propias clasificaciones a nivel de eventos entre altos, bajos y medios. Sin embargo, estos no siempre corresponden a los niveles de criticidad propios de cada organización, ¿no? Porque prácticamente el ADN de cada organización es diferente, la manera en que se tiene que monitorear y proteger es completamente diferente, por lo tanto, o tiene sus particularidades, por no decir que es completamente diferente, y pues ahí, por lo tanto, nosotros con este modelo podemos alinearnos a estos niveles propios de su negocio. Siguiente lámina, por favor. Entrando ya, ahora sí, un poco más a detalles técnicos, el servicio consta principalmente de tres etapas. La primera etapa es una etapa de recolección en la cual nosotros en esa etapa actuamos como lo haría un CIEM, un correlacionador de eventos tradicional, en el cual vamos a ingestar datos del protocolo Syslog de cualquier componente tecnológico de nuestra organización que tenga la capacidad de generar estos eventos, ya sean aplicaciones, dispositivos de cómputo de usuario, dispositivos de cómputo servidor, dispositivos de no usuario como dispositivos IoT, pues impresoras, cámaras, controles biométricos, información de los usuarios a nivel de Active Directory, a nivel de herramientas de recursos humanos, ¿no? Mientras más información podamos ingestar a la herramienta, más va a ser el alcance de detección que podamos tener, ¿no? Hasta ahí es lo mismo que cualquier SIEM tradicional podría hacer. A nivel de detección, aquí viene la particularidad de nuestro servicio y de la herramienta que nosotros utilizamos. En un SIEM tradicional, para que nosotros empecemos a correlacionar la información que se genera en toda nuestra infraestructura, tenemos que generar políticas de correlación, lo cual va a estar elaborado en base a un modelado de amenazas. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a crear una política de correlación que indique que cuando en el firewall se detecten intentos de, bueno, tráfico relacionado a escaneos hacia servidor X, Y o Z, levantamos alertas de escaneos, ¿no? O generamos una alerta, una regla de correlación que indique que cuando un usuario se autentique a la VPN y luego se autentique a un servidor por escritorio remoto utilizando un usuario diferente al que se utilizó en la VPN, dispare una alerta, ¿no? Y así podemos estar toda la tarde planteando casos de uso modelados de amenaza de políticas de correlación que nuestros ingenieros implementadores del CIEM, nuestros ingenieros del equipo de implementación de esta herramienta, tendrían que configurar de manera manual. Por lo tanto, ahí existe el factor del error humano, de que nuestros ingenieros realicen estas políticas de manera incorrecta. Segundo factor de riesgo que existe es que esto va a poder levantar cuantas alertas hayamos creado igual a políticas. Si no modelamos alguna amenaza, por lo tanto, no creamos una política de correlación, nuestro SIEM tradicional no va a detectar esa amenaza, ¿no? Por lo tanto, va a ser ahí un hueco de seguridad que tenemos, ¿no?
Con diferencia a todo eso, la herramienta que nosotros manejamos para la parte de correlación ya no utiliza políticas creadas por un ingeniero o por una persona. Ahora utiliza los algoritmos de machine learning para poder clasificar, ordenar y presentar, bueno, y detectar esta información, estas amenazas en toda esta información que, como ya sabemos, a nivel de SIEMs tradicionales, es información que nos llega en distintos formatos, con distintos campos. Los campos vienen nombrados de distintas maneras dependiendo del fabricante de la tecnología. Por lo tanto, la normalización y correlación utilizando el machine learning queda muchísimo, muchísimo más optimizado. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que podamos detectar amenazas que tal vez no las teníamos planificadas dentro de nuestro modelado de amenazas, dentro de nuestro análisis de riesgo, amenazas que ni siquiera teníamos contempladas que nos podían suceder dentro de la organización y en tiempo real. Ya no dependemos del factor humano para la creación de estas políticas. Y además que con todos estos algoritmos de machine learning incluimos el análisis del comportamiento de los usuarios, de tal manera de crear líneas base de configuración o líneas base de comportamiento, perdón, de cada uno de nuestros usuarios, ya que al día de hoy, como tenemos múltiples perfiles dentro de la organización, es muy complicado crear una línea, una única política de correlación, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el perfil de usuario de TI que está muy enfocado, muy relacionado con la tecnología, por lo tanto, no suele fallar a su password nunca, siempre se autentica a la primera, ¿no? Entonces, pues, ok, está bien, pero luego también tenemos el usuario de un área completamente ajena a lo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el área jurídica, el área contable, ¿no? Que no están tan familiarizados con la tecnología. Por lo tanto, un comportamiento normal para ellos es fallar hasta 4 veces en su password al día. ¿Y esto qué ocasiona? Que como nosotros de manera manual creamos nuestra política de correlación de que cuando alguien se equivoque 3 veces en su password, nos levante una alerta al SOC, esta persona que pues por su falta de pericia o de expertise al manipular la tecnología, inconscientemente falla en su password, está levantando alertas que deben ser investigadas en el SOC y prácticamente esta va a terminar siendo un falso positivo, pero ya ocupamos un recurso del SOC y al menos 15 minutos para analizar este evento. Y que suceda cada día es un consumo innecesario, tanto de tiempo como de recursos humanos. Al utilizar la correlación en base al machine learning y al utilizar una herramienta que permita sacar la línea base de comportamiento de los usuarios, vamos a poder vamos a poder mapear todos estos perfiles, ¿no? Perfil usuario de TI nunca falla su password, pero cuando este falle 2 veces, vamos a levantar una alerta porque tiende a nunca fallar su password y que se haya equivocado 2 o 3 veces, sí es algo que hay que revisar. O usuario del área jurídica que tiende a fallar 4 veces su password al día, le vamos a levantar alertas cuando este falle, cuando falle más de 4 veces, cuando falle 5, 6 o cuando empiece a autenticarse a la primera, ¿no? Porque eso puede representar también que la credencial haya sido comprometida por un ciberdelincuente que obviamente no va a equivocarse al momento de introducirla, ¿no? Entonces, todos estos escenarios solo para monitorear un ataque de fuerza bruta, es muy difícil que estén contemplados en políticas de correlación hechas a mano, ¿no? Entonces, a nivel de detección, esos son los beneficios que nos da el machine learning, ¿no? A nivel de respuesta, ¿no? Las herramientas nos permiten hacer una investigación completa de todo lo que sucedió en el evento,
no solo que, pues, como un evento del anti-malware que se detectó un punto exe y este está en cuarentena, ¿ok? Y ahora, ¿qué hago? ¿No? Sino darnos un contexto completo de todo lo sucedido, cuándo inició la amenaza, cuándo, en todas las etapas del kill chain que propone Mitre también, de tal manera de tomar las acciones adecuadas dependiendo de en qué etapa se encuentra la afectación. Y de esta manera también detectar amenazas en etapas tempranas, de tal manera que el impacto que vaya a generar para la organización no sea, no sea considerable, no sea de un impacto elevado que vaya a detener la operación o causar una pérdida económica para el negocio, ¿no? Y también podemos agregar toda la parte de inteligencia de amenazas y gestión de vulnerabilidades en base a toda la información que también entra dentro de esta correlación de parte de centros de operaciones de seguridad nacionales con los que tenemos sociedad, como también centros de cybersecurity intelligent internacionales, los cuales a medida que van identificando indicadores de compromiso, nos van compartiendo y alimentando automáticamente a las herramientas, de tal manera que podemos identificarlas en etapas tempranas, como le decía, ¿no? Y así poder evitar afectaciones a la organización. Ahí, siguiente lámina, por favor, Andrea, pero creo que perdimos la señal. Sí, ahorita qué ven. Ahí estamos, ya vemos la presentación, pero no está publicada. Ok, déjame cambio de... Perfecto. ¿No? Y aquí tenemos un ejemplo para que todo quede un poco más claro, más digerido, de cómo los datos vienen a nuestra herramienta, ¿no? Primero nuestra herramienta vienen los datos del firewall, del Active Directory, del servidor web, del concentrador de VPNs, del CRM, del anti-malware, del correo electrónico, del filtrado de correo electrónico. Y como les había comentado, y ustedes bien lo saben, cada fabricante, cada tecnología tiene su propio formato, su propia manera de entregar estos datos, ¿no? Las soluciones tradicionales on-premise todavía las enviaban automáticamente, se podían configurar para que éstas envíen la información al correlacionador. Sin embargo, con todo el impulso de aplicaciones e infraestructura en la nube, esto ha cambiado los modelos y ahora se tienen que crear scripts adicionales en los correlacionadores para que vayan por los eventos a las infraestructuras de nube, ¿no? Y estos, una vez más, tienen su propio formato, sus propios campos, ¿no? Lo cual hace muy complicado entenderlos si no les vamos a hacer un proceso, un procesamiento adicional, ¿no? Entonces, con un SIEM tradicional, nosotros podíamos clasificar esta información, ¿no? Utilizando ahí filtros de normalización que, pues, los que tuvieron oportunidad de trabajar con los primeros SIEM, ahí demandaba demasiado tiempo en la creación de expresiones regulares para poder hacer esta clasificación de cada uno de los eventos de las tecnologías y de alguna manera poder separar lo que era direcciones IP origen, direcciones IP destino, puertos, mensajes, niveles de impacto, etcétera, de todos los eventos con distintos formatos. Y luego toda esta información tenía que ser organizada, ¿no? En evento 1, evento 2, evento 3 para lograr a una alerta. Y una vez más, esto en base a las capacidades y conocimientos de los ingenieros que nos están implementando el SIEM, ¿no? Lo cual ahí, una vez más, podía hacer que amenazas no estén contempladas, no se estén monitoreando o no, a veces por el hecho de la capacidad de la herramienta o por la capacidad intelectual de nuestros ingenieros, ¿no? Y esto es necesario realizar, ya sea de manera manual o como nosotros lo hacemos utilizando el machine learning,
con el objetivo de que la información se vea como en la gráfica del medio, ¿no? Prácticamente ya todo ordenado, todo bien estructurado, de tal manera que sea muy fácil detectar comportamientos maliciosos, generar alertas y además que nuestros ingenieros puedan investigar estas alertas, eh, ya que también vamos a poder reducir considerablemente la cantidad de falsos positivos, ¿no? Y pues, ¿qué tantos falsos positivos pueden aparecer en una organización? ¿Qué tantos falsos positivos de eventos hay en una organización que me llevarían a implementar una solución de correlación con Machine Learning para optimizar esta parte? Seguro les va a hacer mucho sentido para la gente que tal vez se puso a revisar las alertas de sus firewalls, de sus IPS, de sus anti-malwares, y estas llegan a números tan grandes que no les alcanza el tiempo para revisarlas todas, ¿no? Ahora imagínense si hay que revisar las alertas de manera independiente del firewall y luego hay que revisar las alertas del Active Directory y luego hay que revisar las alertas del antivirus y luego hay que revisar las alertas del correo electrónico. Nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, siguiente lámina, por favor, un ejercicio que a nosotros nos ha ayudado a determinar por qué tenemos que mejorar nuestro servicio con una herramienta de Machine Learning, ¿no? Prácticamente aquí podemos ver que en una empresa, en un cliente que genera 1157 eventos por segundo, estamos hablando de una empresa que tiene entre, pues, 500 y 700 usuarios, ¿no? Que generan ese volumen de eventos, quitando o bueno, planteándonos un nivel de eficiencia solo del 99.99%, estaríamos revisando 1000 eventos, ¿no? Si para revisar estos 1000 eventos necesitaríamos que nuestros ingenieros, obviamente ya con el expertise a nivel de seguridad adecuado, además ya con los procesos y herramientas bien definidas, van a necesitar 15 minutos para revisar cada uno de estos eventos y poder clasificar entre si es un falso positivo o un verdadero positivo, lo que nos demandaría un total de 250 horas al día solo para revisar este volumen de eventos. ¿Ok? ¿Cuántos ingenieros necesitamos para atender para atender esta empresa, para atender nuestra organización? ¿No? Necesitamos alrededor de 31.21 analistas para revisar este volumen de tráfico, ¿no? En una empresa, pues, de 500, 700 personas, considerar 31 ingenieros que solo me van a estar revisando eventos de seguridad es, pues, algo muy elevado. A veces ni todo el personal de TI de empresas de este volumen llegan a esta cantidad de ingenieros, ¿no? Entonces es algo ya muy difícil de cubrir, ¿no? Y lo peor es que de estos 1000 eventos revisados, el 97% de los eventos van a ser falsos positivos, ¿no? Y falsos positivos que se deben a que existen comportamientos dentro de nuestra organización que son normales y al momento de crear nuestras políticas de correlación no los consideramos, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, que realizan escaneos de puertos como una actividad normal para su operación y están disparando cualquier cantidad de alertas de escaneos maliciosos, ¿no? Entonces también esto es porque no se customizó adecuadamente la herramienta y es un beneficio que nos puede dar el Machine Learning, ¿no? Al tener ya todo esto con Machine Learning, estos valores quedan completamente optimizados y ya no necesitamos de 31 analistas para analizar este volumen de eventos, ¿no? Sino que solo vamos a analizar si tenemos que del 1000%, solo vamos a analizar
97, pues el 3% de las amenazas, de los eventos que se generen al día, lo cual va a permitir que nuestros ingenieros no entren en un periodo de desgaste en el cual dejan de revisar eventos porque dicen, pues, ¿para qué lo voy a revisar? Seguro es falso positivo. Y este, pues seguro es falso positivo. Y este, falso positivo, falso positivo. Y entre esos falsos positivos, por ociosidad, por costumbre, es que se pierden los eventos interesantes que luego desencadenan incidentes dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí siguiente lámina, por favor. Continuando con nuestro servicio, prácticamente nosotros para este servicio utilizamos 4 herramientas para lograr este objetivo. Primero, a nivel de Endpoint Protection, como les había comentado, nosotros utilizamos un Endpoint Detection and Response que nos va a permitir tener visibilidad y poder tomar acciones dentro de los dispositivos de cómputo, ya sean de usuario o servidores, en los cuales vamos a poder hacer un análisis forense en tiempo real, el cual nos va a permitir hacer un rastreo de cada una de las amenazas que se detectaron en estos dispositivos y poder hacer sanitizaciones adecuadas, ¿no? Ya que un ataque sofisticado, ¿no? Que pues es de los que vemos al día de hoy, no empieza o no inicia todo cuando nos llegó el punto exe y el antivirus lo puso en cuarentena. Antes de que llegara ese punto exe, se aprovechó una vulnerabilidad en alguna de las aplicaciones del sistema operativo, de las aplicaciones del usuario, etcétera, de tal manera que se empezaron a crear tareas agendadas, que luego estas ejecutan comandos en CMD para activar o desactivar llaves de registro, para poder hacer un bypass de los controles de seguridad, ¿no? Que todas estas acciones pasan por comportamientos de un usuario, como si un usuario estuviera haciendo estas actividades. Por lo tanto, el antimalware no lo detecta, el antivirus no lo detecta como algo malicioso. Además que, pues, para esta actividad no hay una firma identificada dentro de los antivirus, ¿no? Como por ejemplo a nivel de ransomware, un comportamiento muy, muy habitual es que empieza a borrar los puntos de restauración y los shadow copies, ¿no? Entonces, estas herramientas que tienen el machine learning, ya al momento de identificar estos patrones, ya disparan la alerta. No necesariamente están esperando que llegue el punto exe que tiene la firma, que es el malicioso, que nos va a cifrar los datos, ¿no? Y así es como podemos anticiparnos a las amenazas y detectar cada una de estas acciones y subsanarlas oportunamente. Con la correlación de eventos, que es algo que también ya se explicó bastante, podemos correlacionar todos los eventos y tener un panorama mucho más completo de qué es lo que está pasando en la organización, cuándo empezó, en qué etapa está, utilizando Machine Learning, inteligencia artificial, como también podemos hacer un análisis del comportamiento de los colaboradores, de qué es normal dentro de su comportamiento dentro de la red. Y a nivel de comportamiento están lo que les había comentado, ¿no? Desde a qué hora se autentica, desde qué dispositivo se autentica, cuántas veces falla antes de autenticarse, a qué recursos ingresa tradicionalmente todos los días después de autenticarse a la VPN, qué recursos externos a la organización utiliza, qué recursos internos utiliza, cuánto tiempo los utiliza, en qué volumen. Y en cuanto se detecta un patrón diferente a esto, se empiezan a disparar, a detonar alarmas que van a ser investigadas por los ingenieros del SOC. También se agrega toda la parte del análisis de vulnerabilidades, una vez más con el propósito de anticiparnos a las amenazas, ya que si hay muchas amenazas, por consiguiente hay muchas vulnerabilidades, ¿no? No solo a nivel tecnológico, estas vulnerabilidades también pueden ser a nivel proceso, a nivel operación, a nivel logístico, ¿no? De tal manera que están permitiendo que nuestros colaboradores o se equivoquen o empiecen a planear fraudes
en la organización, que son aspectos que también se deben detectar y se deben controlar, como por ejemplo una actividad a nivel de riesgo inherente que podemos detectar con este servicio, con esta tecnología, es, por ejemplo, cuando nuestros usuarios empiezan a navegar en sitios de ofertas laborales, empiezan a enviar su correo electrónico o, perdón, su hoja de vida por correo electrónico, ¿no? Estas actividades sí las podemos controlar desde nuestro URL filter. Si queremos que nos alerten, tenemos que crear una política para que las alerten. ¿Les damos mucho interés? No. Pero este riesgo inherente puede desencadenar en que el usuario esté buscando una mejor oferta laboral y por consiguiente días después se lleve información confidencial de la empresa que crea que le va a servir en su nuevo trabajo. Inconscientemente, ¿no? Estos documentos me van a servir, pero ahí se está saliendo, se está exfiltrando información confidencial para la empresa. Y eso podía ser prevenido mucho antes de que nos demos cuenta que esa información ahora es pública, ¿no? Y mucho peor que secretos de negocio ahora están siendo imitados por la competencia. Esto se complementa también con un ITCM, una herramienta que nos va a permitir llevar una gestión adecuada y seguimiento a cada uno de estos eventos investigados por los ingenieros del SOC, que, como les había comentado, por todos los beneficios incluidos a nivel de Machine Learning, ya no es necesario que este sea un batallón de ingenieros asignado a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Sino que ya tenemos muchos factores automatizados, robotizados con esta tecnología, específicamente al momento de detectar amenazas que son de valor para la organización del cliente. Siguiente lámina, por favor. Esta detección, las etapas en las que se realiza esta detección están en base al kill chain propuesto por Mitre, en el cual ahí se cuentan con distintas categorías que pueden ser identificadas dentro de estas categorías de amenazas que pueden ser identificadas, ¿no? Y de acuerdo a la etapa en la que están, podemos tomar las acciones adecuadas de tal manera de reducir el impacto, ¿no? También es importante, bueno, esto nos va a permitir identificar amenazas en las etapas tempranas de armamento, de entrega, de reconocimiento. Sin embargo, también nos van a ayudar a tener un panorama completo de incidentes que ya hayan sucedido, ¿no? Que se estén planificando prácticamente en esos dos tipos, a nivel tiempo real y a nivel histórico. Siguiente lámina, por favor. A esta lámina quería llegar. Esta lámina es un pantallazo de cómo nosotros podemos llegar a investigar una amenaza, ¿no? Primero tenemos que a nivel Stage 2, que era el armamento, en el que en este stage principalmente se encuentra la clasificación de amenazas como credenciales comprometidas. Podemos ver que se detectó ahí una amenaza de una autenticación a nivel de VPN desde un país fuera de lo normal para nuestra organización, ¿no? ¿Y de dónde vino este evento? Pues ahí de nuestro concentrador de VPN Citrix, ¿no? En el caso de que estemos revisando de manera independiente esta alerta, solo veríamos que hubo un acceso desde un país extraño, ¿no? Nada más. Luego, a las 20 horas que se detectó ese acceso sospechoso, se detectó acceso a nivel de Stage 3, es decir, ya de acceso inicial de entrega. Se detectó el acceso a información crítica donde este usuario no solía, información a la que este usuario no solía acceder, ¿no? Y esta información, ¿de dónde vino? Esta información vino de Google Drive, ¿no? Prácticamente de los eventos de nuestra plataforma de Google Drive. Y luego vemos que a nivel 1 hora y 6 minutos después
del acceso a estos recursos de información confidencial, se detectó un elevado volumen de correos electrónicos hacia una cuenta personal en la cual se detectaron estos archivos que antes fueron reportados por Google Drive, ¿no? Y ahí tenemos prácticamente toda la secuencia de la amenaza, de la exfiltración de datos que ocurrió en la organización. Y también nos da un panorama de tres aspectos que tenemos que ir a revisar. Tenemos que ir a revisar desde qué países está permitido el acceso a la VPN. Tenemos que ir a revisar los privilegios de nuestros usuarios en la información confidencial y tenemos que ir a revisar las políticas de navegación para ver si estos tienen permitido acceder a recursos personales como correo electrónico personal o nubes de almacenamiento de información personales y no corporativos, ¿no? Y aquí podemos ver más datos que dispararon esta alerta, ¿no? Aquí especialmente en el Spike Mail to Self, vemos que lo tradicional para este usuario era que envíe 10 correos hacia su cuenta personal. Pero justo en esta ocasión se disparó la alarma porque se detectaron 52 correos hacia su cuenta personal. Y lo tradicional que este usuario utilizaba eran 10. Ahora se detectaron 52. Viendo un poco más de detalle, aquí podemos ver ya los archivos de Excel que este usuario estaba enviando a su correo electrónico, ¿no? A un Gmail, ¿no? Ahí larabait87 @gmail, desde lara.bait @cosalgo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos prácticamente todo el panorama de qué es lo que sucedió, ¿no? Correlacionando la información que nos brinda, en este caso, tres tecnologías. Citrix a nivel de la VPN, Google Drive a nivel de accesos a información corporativa y Ironport, que en este caso es el email security para todo el tema del monitoreo del correo electrónico. Correlacionando esta información, pudimos llegar a determinar todo el panorama del ataque, de la exfiltración de información, que tal vez se realizó de manera inconsciente, o bueno, por el acceso no autorizado desde un país extraño, pues posiblemente no. Pero si hubiéramos revisado de manera independiente cada herramienta, los eventos, hubiera sido muy complicado que lleguemos a esta conclusión, ¿no? Ok, vamos, tenemos un SIEM tradicional para que nos ayude a tomar estas conclusiones. Si no creamos la política de correlación para este modelado de amenazas, nuestro SIEM legacy tradicional tampoco nos va a detectar estas amenazas. Es por eso que aquí está muy bien ejemplificado cuál es la importancia de utilizar herramientas que ya utilicen estos algoritmos de machine learning de inteligencia artificial para optimizar estas detecciones. ¿No? Nos vamos a la siguiente lámina, por favor, Andrea. Aquí podemos ver una gráfica de lo que les comentaba, un poco más detalle de bueno, la línea base que se tenía a nivel de envíos de correo electrónico por ese usuario, cuánto era lo habitual diario, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí existe un patrón, ¿no? El cual un día fue roto ese patrón, fue incongruente completamente el patrón y eso fue lo que levantó las alertas y nos permitió hacer la investigación hacia atrás para poder determinar todo lo que había sucedido, ¿no? Y poder tomar las acciones adecuadas. El proceso que nosotros seguimos para investigar y dar respuesta a cada una de estas amenazas en este servicio está en base a al anexo 27035 de la 27001,
el cual es un anexo que se enfoca específicamente a la gestión de incidentes de seguridad, en la cual se proponen al menos las siguientes 4 etapas. En realidad son 5. Antes de la detección hay una etapa de planificación, que es prácticamente la etapa que ya seguimos al momento de el diseño del servicio, y se inicia en esa etapa durante la transición del servicio hacia nuestros clientes en la planificación. Luego empezamos con la detección, para luego, una vez que estas amenazas son detectadas, pasan por un proceso de análisis y clasificación que antes aquí era el calvario para los ingenieros del SOC, era el tormento esta etapa, ya que tenían que analizar 1000 eventos, ¿no?, diarios, de los cuales el 97% iban a ser falsos positivos. Ahora esa tarea ya está mucho más optimizada con la parte de Machine Learning, y los ingenieros pueden dedicarse a la etapa de respuesta y erradicación de amenazas de manera más eficiente, incluso hasta con mayor tiempo, de tal manera de poder no solo contener las amenazas, sino poder dar con ellas a nivel de causa raíz, y poder dar una solución completa a ese tipo de amenazas para que no se vuelva a presentar, para que no sea recurrente y en alguna ocasión se pase del alcance del SOC y llegue a comprometer a la organización. Para luego documentar cada uno de estos hallazgos, cada una de estas actividades, y ser reportada al cliente, para que ellos también puedan llevar ahí sus controles y KPIs internos. Y el proceso prácticamente entra en un bucle durante el periodo de tiempo de monitoreo de estas 4 etapas, ¿no? Específicamente. Se puede volver a la etapa de planificación, obviamente, cuando hay modificaciones que se les va a hacer al servicio, cuando vamos a agregar más activos de monitoreo, más fuentes de información, más casos de uso, etcétera, 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 ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿No? Luego, aquí tenemos las categorías en las que pueden ser clasificados estos eventos, que pueden ser falsos positivos, que pues como les había comentado, estos son eventos que corresponden a comportamientos normales de la operación, por lo tanto no representan un impacto para el negocio del cliente. Luego tenemos los verdaderos positivos, que estos sí son eventos que son de alto impacto para el cliente, sí pueden causar una afectación. Y luego tenemos los eventos desconocidos, que pues estos eventos desconocidos requerimos de mayor información de parte del cliente, de los dueños de los activos, de los dueños de la información, para poder determinar cuál es la clasificación adecuada de cada uno de estos eventos que están siendo detectados e investigados. Siguiente lámina, por favor. Este es el modelo DREPT que les había comentado, que es el que utilizamos para el modelado, para la cuantificación del impacto, en el cual asignamos un valor entre 1 y 3 a cada una de estas variables, y la suma de estos nos indica el nivel de impacto para la organización, ¿no? Y estas variables prácticamente son qué tanto daño causó esta amenaza a la organización, qué tan fácil fue para el atacante reproducir y explotar esta amenaza, qué tantos usuarios, sistemas, aplicaciones fueron afectados o comprometidos por esta amenaza a nivel de alcance, y qué tan fácil o difícil es detectar esta amenaza para la organización. En base a estos parámetros, a estos niveles, es que se determinan niveles de impacto más adecuados, más alineados a cada uno de los negocios, eh, apoyándonos de sus particularidades que cada uno puede llegar a tener. Siguiente lámina, por favor. Los SLAs que nosotros ofrecemos en este servicio son 30 minutos para la detección y evaluación de las amenazas, es decir, que desde que se detecta la amenaza hasta que damos un veredicto de si es un falso positivo o un verdadero positivo,
pueden pasar no más de 30 minutos y luego, dependiendo del nivel de impacto y responsabilidad que tengamos con ustedes, con los clientes, es que tenemos distintos niveles de servicio. En el caso de que nosotros nos hagamos cargo de las actividades de respuesta en base a las capacidades de las herramientas con las que ustedes ya cuenten o con las que incluyamos en el servicio, pueden ser de 2 horas para altos, 4 horas para medios y 6 horas para bajos. Y en el caso de que las actividades de contención, remediación y respuesta de las amenazas sean atendidas por otro tercero o por el equipo propio del cliente, nosotros nos podemos comprometer a entregar el plan de remediación, el plan que debería seguir este equipo en un máximo de 2 horas a partir que se clasificó la amenaza, ¿no? Sin embargo, estos SLAs pueden ser completamente negociables. Siguiente, por favor. Los entregables del servicio, pues son dashboards que ustedes van a poder tener en sus propios video walls para ver la postura de seguridad de sus empresas, como también reportes eventuales que son entregados automáticamente cada vez que los ingenieros investigan y documentan y toman acciones ante una amenaza detectada, y los reportes periódicos, que estos son reportes de seguridad y reportes ejecutivos que contienen datos o información del servicio y de las amenazas detectadas y atendidas durante un periodo de tiempo establecido. Siguiente, por favor. Y por último, ya para terminar, como adicional a este servicio de respuesta e investigación, podemos agregar la parte de la gestión de parches y actualizaciones, en la cual nosotros también, como parte de las actividades de remediación de vulnerabilidades, podemos hacernos cargo de la instalación y distribución de parches y actualizaciones a sistemas operativos de servidor, como también de usuario final, y no solo sistemas operativos, también las aplicaciones que forman parte de las líneas bases de configuración, como por ejemplo todo lo que es ofimática, Java, etcétera, etcétera, lo podemos gestionar de tal manera de garantizar que esto siempre se encuentre actualizado y así anticiparnos a las amenazas, ya que tampoco existirían vulnerabilidades. También podemos agregar una capa de protección adicional para los servidores, específicamente los que caen dentro de la clasificación de legacy, ¿no? Los servidores que están corriendo aplicaciones que han sido desarrolladas en in-house, que pues por sus componentes o módulos no pueden ser actualizados sus sistemas operativos y tenemos que seguirlos utilizando a pesar de que estos ya no cuentan ni con soporte de los fabricantes. Ahí nosotros podemos agregar una capa de seguridad adicional que les va a alargar el tiempo de protección que tienen estos dispositivos. Y por último, en caso de que sea necesario y ustedes se sometan a auditorías, ya sean nacionales o internacionales, nosotros, como por ejemplo ISO 27000, ISO 20000, PCI DSS, nuestro servicio como nuestras herramientas están completamente alineados a estas normas. Por lo tanto, podemos entregarles reportes de cumplimiento para que puedan ser entregados como evidencia de que ustedes están cumpliendo con el proceso de gestión y respuesta a incidentes de seguridad con el servicio que nosotros les estamos ofreciendo, ¿no? Y pues prácticamente con esto estaríamos terminando la presentación del día de hoy. Ok, muchas gracias, Fabricio. Tenemos ahorita dos preguntas. Déjame, te las paso. ¿Qué diferencia hay entre un MDR y un anti-malware? Ok, el anti-malware, como ya lo he comentado, únicamente nos va a detectar el punto exe malicioso, ¿no? Nos va a decir, ahí la clásica, ¿no? El KMS Pico fue puesto en cuarentena, ¿no? Que ahí el punto, está buscando el punto exe malicioso. El anti-malware, a diferencia del antivirus, lo va a hacer en base a comportamiento, ¿no? Va a haber alguna actividad de comportamiento que esté haciendo este código y lo va a bloquear, ¿no? Sin embargo, hasta ahí llega. El EDR, como lo había indicado, nos permite
hacer un rastreo de qué es lo que pasó en la computadora antes de que este punto exe llegue, ¿no? Antes de que este punto exe llegue, se instaló un toolbar en el navegador, ¿no? Y nuestro navegador es Firefox en versión 34, por lo tanto es vulnerable. Entonces, al instalar este toolbar que hizo, nos creó una tarea programada que va a hacer lo siguiente. A nivel de CMD, me va a desactivar mediante llaves de registro el firewall de la computadora. Después va a ejecutar otro comando para descargar el malware como tal, el ransomware como tal, el troyano como tal, el punto exe que mi antimalware no va a dejar que se ejecute. Y cuando este se descargue, mi antimalware ahí recién va a entrar a poner en cuarentena este archivo. Pero todavía tengo la tarea agendada que me está desactivando el firewall y que me está generando conexiones para descargar el punto exe malicioso. Y eso está ocasionando que la computadora esté lenta y no esté operativa. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo mandamos a TI para que la formatee. Y perdemos al menos un día operativo de ese dispositivo. Con un EDR, cuando detectemos a nivel antimalware un punto exe malicioso, ok, vamos a ir con el EDR a ver desde el momento en que se detectó el punto exe malicioso hacia atrás. ¿Qué es lo que pasó antes de que llegue el punto exe malicioso? Ah, mira, se instaló el toolbar, desinstálalo. El toolbar creó una tarea agendada. Métete al task schedule y bórralo, ¿no? Esa tarea agendada estaba ejecutando comandos por CMD. ¿Por qué ese usuario puede ejecutar comandos por CMD? Cámbiale los permisos a nivel de Active Directory, ¿no? Entonces, esas son las acciones que nos va a permitir eh, detectar y poder planificar una acción, el EDR, a diferencia de un antimalware o un antivirus tradicional. Ok, muchas gracias, Fabricio. Y la otra es, ¿qué diferencia hay entre un MDR y un EDR? Ok, el EDR, el Endpoint Detection and Response, es la solución, es la tecnología, el producto que hace lo que les acabo de comentar, ¿no? Sin embargo, ahí la herramienta la implementamos, la instalamos como cualquier antimalware y ya. Si no ponemos la capa de personas por detrás que me esté haciendo esta investigación forense en tiempo real, por eso les decía, ¿no? Porque literalmente sin extraer discos duros, sin secuestrar los activos tecnológicos y luego tomar copias de cada uno de estos y hacer un análisis forense, podemos ir hacia atrás para ver qué es lo que pasó, ¿no? Pero si no tenemos una persona ahí atrás, pues esto sigue siendo un anti-malware más, ¿no? Entonces el EDR es la herramienta tecnológica, ¿no? El Endpoint Detection and Response, y ya el MDR es el Managed Detection and Response, que es prácticamente la herramienta que permite hacer el Detection and Response con los ingenieros que van a estar analizando cada una de esas amenazas, van a estar detectando estas pistas, estas actividades que desencadenaron en el incidente y las van a estar sanitizando si es que están dentro de sus funciones o contactando a las áreas indicadas para que se saniticen de manera adecuada, ¿no? Como también van a ir a subsanar la vulnerabilidad que prácticamente ¿cuál fue la causa raíz de esta amenaza, de ese ransomware? Que teníamos un Firefox en versión 34 vulnerable. Esa es la causa raíz. ¿Y cómo tenemos que arreglar para que esto no vuelva a suceder en mi organización? Pues todos los Firefox 34 actualizarlos de entrada, ¿no? Entonces, estas acciones, estas decisiones son las que vienen incluidas dentro de un MDR que no vienen en un EDR, porque el EDR solo es la tecnología. Ok, perfecto. Tenemos dos dudas más. ¿Ok? Una
Diana Flores dice, buenas tardes, ¿qué diferencia hay entre esta herramienta y la herramienta Darktrace? Ya. Darktrace es, esta herramienta no es un NTA, no es un Network Traffic Analytics. Esta herramienta hace un análisis de los eventos, ¿no? Darktrace, al igual que Stealthwatch de Cisco o Network Traffic Security Analytics de Bitdefender, lo que hace es identificar amenazas a nivel del análisis del tráfico de la red, ¿no? Con el fin de extender nuestra visibilidad hacia a detectar amenazas en dispositivos en los que no le puedo instalar un EDR actualmente, como un dispositivo de IoT, por ejemplo, o un dispositivo móvil, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Darktrace no le va a detectar cuando la contraseña de Fabricio Castillo, que es administrador del dominio, fue comprometida y ahora está siendo utilizada para que accedan los rusos a medianoche, tal cual lo haría Fabricio, ¿no? Porque no es algo anómalo, es normal, ¿no? Obviamente que se sale de mis políticas de la organización, pero eso a nivel de tráfico va a ser muy complicado detectarlo, ¿no? Y por eso es importante ahí, no el CIEM no reemplaza al NTA ni viceversa, sino que el NTA puede llegar a alimentar toda la información que analiza del tráfico de la red al CIEM para que el CIEM tenga un panorama ahora sí que mucho más completo, ¿no? A nivel de NTA, todo el tema de detección de alertas de exfiltración de información o de data hoarding, de información o identificar comportamientos robotizados que corresponden a conexiones de comando y control, se ve muchísimo más eficiente que si solo tendríamos ahí los datos del firewall, los eventos del firewall, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de dos tecnologías completamente diferentes que en su momento, si trabajan en conjunto, pueden ampliar mucho más aún los niveles de visibilidad que tenemos dentro de la organización. Ok, perfecto. A ver, ahí te va una más. Esta Ujú. es de Leonardo Hernández. ¿Ok? Dice, hola, buenas tardes. ¿Dónde podemos encontrar información de la norma 27001-2013 y cómo controlan las transferencias de archivos entre Drive y el de la organización y el intruso? Mm, la última parte la puedes volver a leer, Andrea, por favor. Sí, dice, ¿cómo controlan las transferencias de archivos entre Drive, el de la organización y el intruso? Entre Google Drive, tal vez está hablando. Ajá, entre Google Drive, sí, yo creo. Ok, El de ok, primero, con respecto a información sobre la ISO 27001, en el mismo portal de ISO, ¿no? Podemos adquirir la norma, no tiene un costo muy elevado. Hay empresas que dan cursos para interpretación y entendimiento de esta norma, ¿no? Para que podamos ahí poder entender qué es lo que nos está pidiendo en cada uno de los 114 controles que hay, ¿no? Ahí es principalmente las dos primeras fuentes donde podríamos encontrar información de valor a nivel de las normas. Sin embargo, también hay mucha información gratuita en Internet que nos puede ayudar a pues los primeros pasos, ¿no? A entender un poco de qué trata la norma, ¿no? Porque algo que hay que entender es que la ISO 27001 es una norma que está orientada a seguridad de la información, no solo a ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, hay aspectos que se deben contemplar, que te exige la norma, que al día de hoy no van a ser controlados por un recurso tecnológico, como por ejemplo la 27 también ve todo el tema de seguridad de la información a nivel de recursos humanos. Y ahí habla de el antes, el durante y el después de las contrataciones, ¿no? Donde para algunos de los controles son procesos humanos que todavía se tienen que garantizar, ¿no?
con el tema de sí, espero estar contestando a su pregunta, con respecto a configurar la parte de Drive o de Google Drive o OneDrive, ¿no? De los atacantes, ¿no? Cómo ver si los atacantes están teniendo acceso a nuestra plataforma de nube corporativa, ¿no? Prácticamente para esto tenemos tres alternativas. La primera alternativa es con una solución, ya sea a nivel producto o a nivel servicio, como el que acabamos de presentar, en el cual vamos a poder analizar cada uno de los eventos que se generen en estas plataformas y poder detectar, por ejemplo, viajes imposibles, es decir, que Fabricio se autentique en México y una hora después en España. Eso es imposible que suceda, ¿no? O vamos a poder detectar accesos no autorizados, ¿no? Siguiente estrategia, implementando la tecnología de CASB, que es el Control Access Security Broker, el cual mediante APIs tiene la capacidad de integrarse con distintas soluciones nube corporativas y así poder tener monitoreo y control sobre estas, ¿no? A nivel de que desde dónde están accediendo, quiénes, hacia qué recursos, con quiénes están compartiendo estos recursos, qué recursos, etcétera. Y por último, tenemos la tecnología que es el MFA, un Multifactor Authenticator, el cual pues ahí va a garantizar que nuestros usuarios, que aquí el usuario Fabricio Castillo no utilice de contraseña patito verde 123, que es fácil de adivinar, ¿no? Si va a seguir utilizando esa contraseña, si no hizo caso a todas las recomendaciones que le hicimos de cómo construir una contraseña, lo mejor es reforzar con un doble factor de autenticación que además de pedirle un usuario una contraseña, le pida un token que se envíe a un dispositivo, puede ser un dispositivo inteligente previamente registrado a su nombre, de tal manera que pues ahí si el atacante va a comprometer la contraseña, también tendría que robarle el dispositivo móvil, ¿no? Entonces esto hace mucho más difícil que cualquier persona acceda a los recursos de nuestra organización, ¿no? Con cualquiera de los tres ya se está reduciendo el riesgo. Lo más adecuado, implementar los tres. Sin embargo, ni con los tres podemos garantizar el 100% de que nadie va a comprometer esa información, ¿no? Lo que podemos hacer es reducir el riesgo de que eso suceda, estar preparados a cuando eso suceda y ya poder tomar acciones de tal manera que el impacto no vaya a ser considerable para la organización. Espero que por ahí haya ido su pregunta, estimado. Perfecto, muchas gracias, Fabricio. Y nos vamos con las últimas dos preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, te leo la de Juan Manuel Bravo. Ujú. Dice, ¿esta solución trabaja sobre algún servicio en la nube o hardware? Y por lo que entendí, todo lo que se tiene como AD, GPO, firewall, servidores, system blocks, AV, se integra a esta solución, que sí, precisamente es complicado estar revisando toda esa información diariamente y con lo que hablan de Machine Learning y esos algoritmos, facilitaría la lectura de toda esa información. Sí, es correcto. Prácticamente esta tecnología tiene la capacidad de correlacionar cualquier evento, tiene la capacidad de integrarse con cualquier tecnología que genere eventos, ¿no? A nivel de nube, esta tecnología, cabe aclarar que es una tecnología que está implementada en la nube, ¿no? Para poder correlacionar y obtener toda esta información de nuestras tecnologías on-premise, se implementa un nodo remoto en el cual se establece una comunicación segura con la nube para que se pueda enviar los metadatos de toda esta información y esta pueda ser analizada. Para todo lo que son aplicaciones y servicios que ya están en la nube, únicamente es hacer una integración mediante las APIs que ya tienen liberadas estos fabricantes en la nube para que los eventos puedan ser obtenidos por nuestra solución, ¿no? Como por ejemplo, hablando un poco de Cloud Email Security de Cisco, ¿no? Que ya es una solución completamente en la nube. Entonces, si queremos correlacionar los datos de Cloud Email Security, Cisco ya tiene una API
que nosotros vamos a poder utilizar para obtener esa información, la cual esa API es configurada en nuestra plataforma de correlación de eventos, ¿no? Tenemos Office 365 o tenemos G Suite y queremos también ver ahí los eventos de SharePoint, los eventos de OneDrive, los eventos de Exchange, ¿ok? También Office 365 tiene una API para cada uno de estos servicios que puede ser configurada en nuestras herramientas de tal manera que podamos obtener esta información. Si ustedes tal vez me dicen, no, pues es que yo tengo aquí un sistema o un dispositivo muy propio, muy específico de nuestro negocio y la integración no está en nuestra tecnología actualmente, contamos con el apoyo para poder desarrollar esa integración y poder correlacionar una vez más cualquier tecnología que genere eventos. Perfecto. Gracias, Fabricio. Y nos vamos con la última pregunta. Ujú. Naji Montijo dice, buenas tardes, ¿qué diferencia con Umbrella y AMP? Ok. AMP y Umbrella. eh, AMP es el EDR, ¿no? Una vez más, ahí tenemos la tecnología que nos va a detectar, nos va a detener los ransomwares, los malwares, y nos va a dar la capacidad de que un ingeniero haga la investigación de todos los rastros que dejó este código malicioso, ¿no? Sin embargo, AMP solo es el EDR, no es nada más que el EDR, ¿no? Inclusive nuestro servicio, si ustedes ya cuentan con un AMP4 Endpoint cuando nosotros llegamos, ya cuentan con un EDR, no es necesario que nosotros incluyamos uno, ya podemos utilizar el que ustedes tienen, ¿no? Nosotros le cambiamos la E por la M prácticamente, ¿no? En la que nosotros vamos a poner todo el recurso humano detrás de esa tecnología. Ahora, ¿qué es Umbrella? Umbrella es el control contra la navegación web que complementa ese apartado de seguridad para los dispositivos, de tal manera de evitar no solo navegaciones maliciosas, sino también conexiones de comando y control, ¿no? Conexiones a sitios de cryptomining, por ejemplo, ¿no? Conexiones hacia sitios de phishing, ¿no? Que otros EDRs por ejemplo, Bitdefender, Gravity Zone, ya cuenta, eh, ya cuenta con el módulo de protección a nivel de web, con EDR y anti-malware en el mismo agente, en la misma tecnología. Si lo vemos desde el mismo punto de vista de Cisco, si queremos llegar al mismo nivel de protección, tendríamos que contratar Umbrella y AMP4 Endpoint. Pero una vez más, estas solo son las tecnologías, ¿no? A este Umbrella no le podemos, o a este AMP4 Endpoint, no le podemos poner que correlacione los eventos de mi aplicación web, de mis impresoras, de mis dispositivos biométricos, de mi plataforma de correo electrónico, ¿no? Entonces, es ahí la diferencia con este servicio y con esta tecnología que es el SIEM de siguiente generación como tal. Perfecto. Bueno, pues con esta pregunta damos por concluido el webinar. Cualquier duda o requerimiento que tengan, con mucho gusto los canalizamos a través de su ejecutivo o bien nos pueden escribir al correo info@orben.com. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fabricio. Y muchas gracias por sus preguntas. Ahí para terminar, como ya lo comentó Andrea, si requieren más información, cotizaciones, empezar a ver diseños, una presentación más puntual, una demostración de las herramientas, etcétera, pueden contactarse con nosotros. También ahí están nuestras redes para que nos busquen y pues estamos para todo lo que se les ofrezca. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo y nos vemos el próximo webinar.